Mis padres exigieron que invitara a mi hermana, quien se acostó con un ex mío, a mi boda, ya que era una buena oportunidad para reconstruir el vínculo. Hola chicos. Soy Katie, tengo 27 años, y recientemente me casé. Se supone que este debía ser uno de los días más felices de mi vida, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Lo que debía ser una celebración hermosa se convirtió en un circo caótico gracias a mi encantadora familia. En lugar de disfrutar del momento, me encontré esquivando el drama en cada esquina. Parecían decididos a arruinar mi boda, y honestamente, casi lo logran. Pero no soy de las que se quedan quietas y aceptan las cosas sin más. Así que decidí darles un poco de su propia medicina, y ahora están actuando como si yo fuera la villana en toda esta historia. Necesito una perspectiva externa aquí, así que permítanme contarles exactamente qué sucedió. Déjenme darles un poco de contexto. Soy la menor de una familia de 5. Primero está mi mamá, la definición del libro de texto de una mamá almendra. Ya saben, el tipo de persona que siempre está con alguna dieta de moda nueva y que sutilmente, o no tan sutilmente, juzga todo lo que comes. Luego está mi papá, a quien prácticamente solo le importa el dinero. Si no involucra acciones, inversiones o la palabra ganancia, es como si no pudiera molestarse en prestarle atención. Ahora hablemos de mi hermana mayor. Para decirlo de manera amable, ella es un poco una pesadilla. Nunca hemos tenido una buena relación. Ella siempre ha sido la hija dorada, mientras que yo era, bueno, solo estaba ahí. Creciendo, tenía este talento para hacer que mi vida fuera miserable. Por ejemplo, encontraba constantemente maneras de humillarme frente a otros, y de alguna manera siempre lograba darle la vuelta a las cosas para que yo pareciera la mala. Es seguro decir que no tenemos la mejor relación. La única persona en la familia con la que realmente me llevo bien es mi abuela. Ella es la persona más dulce y con los pies en la tierra, y honestamente, la única que alguna vez me hizo sentir que importaba. En cuanto a mí, me enviaron a un internado la mayor parte de mi vida, así que nunca desarrollé un vínculo cercano con nadie en la familia. Mientras mi hermana recibía toda la atención, yo estaba más o menos fuera de vista, fuera de la mente mientras crecía. Estaba bastante cerca de mi tía también. Ella era como el adulto genial y divertido en mi vida, y pasamos mucho tiempo juntas. Pero luego, cuando tenía alrededor de 13 años, ella se mudó de repente. Nunca entendí realmente por qué, y sucedió justo antes de que me enviaran al internado, así que cualquier conexión que tenía con ella, y honestamente con el resto de mi familia, simplemente se desvaneció. Ahora déjenme contarles cómo terminé en un internado. La versión corta, todo fue gracias a mi hermana. Ella absolutamente odiaba que mamá y papá decidieran tener un segundo hijo. Quería toda la atención para ella, así que se propuso hacer de mi vida un infierno viviente. Me convertí en su chivo expiatorio favorito para todo. Mi hermana tenía esta costumbre de romper cosas en la casa, como el jarrón favorito de mamá o los trofeos de golf de papá, y luego de alguna manera, siempre terminaba echándome la culpa. Se ponía su mejor cara de inocente, lágrimas de cocodrilo y todo, y les contaba alguna historia ridícula de cómo yo lo había hecho. Una vez, incluso los convenció de que había robado dinero de la billetera de papá, lo cual era ridículo porque ni siquiera sabía dónde la guardaba. Pero, por supuesto, le creyeron. Cuando tenía 12 años, las cosas realmente explotaron. Una vez derramó accidentalmente jugo rojo sobre el sofá blanco favorito de mamá y le dijo a mamá que yo había sido la que lo hizo porque era descuidada. Otra vez, rasgó unos papeles importantes de trabajo de papá y afirmó que me vio haciéndolo por aburrimiento. Por supuesto, le creyeron cada vez. Los días terminarán, pero mis historias respecto a mi hermana nunca. Volviendo al punto, la gota que colmó el vaso fue cuando rompió una reliquia familiar preciada, un cuenco de cristal que había estado en nuestra familia por generaciones. Juró y perjuró que yo estaba jugando y lo derribé. Mamá y papá estaban furiosos. En lugar de escucharme, decidieron que era demasiado problema y me enviaron al internado. Mis padres estuvieron prácticamente ausentes la mayor parte de mi vida. Nunca asistieron a ningún evento escolar mío. Recuerdo una vez, tenía un gran recital donde tocaba el piano y era un gran evento para mí. Miré hacia el público con la esperanza de verlos allí, pero no, solo una multitud de extraños. Otra vez, tuve un proyecto de feria de ciencias en el que trabajé durante semanas, y cuando gané el primer lugar, no estaban allí para celebrar. Tampoco llamaban mucho. Estaba prácticamente sola, y después de un tiempo, simplemente dejó de molestarme. Se volvió normal no tenerlos alrededor. Cuando terminé la escuela y regresé a mi ciudad natal para la universidad, pensé que tal vez las cosas serían diferentes.
volví a vivir con mi hermana, y el drama comenzó de nuevo. Vivir con ella era como regresar a una zona de guerra. Ella aún lograba hacer que todo girara en torno a ella y convertir cualquier pequeña cosa en un conflicto. Mi hermana era la popular en la universidad, todos la conocían. Había vivido en el área toda su vida, así que era como una especie de celebridad. Yo, por otro lado, era la chica nueva tratando de pasar desapercibida. Pero ella no podía soportar la idea de que la gente nos comparara, así que hizo su misión hacer de mi vida un infierno viviente. Ella comenzó haciendo comentarios sarcásticos siempre que estábamos cerca de sus amigos. Una vez, mencionó casualmente frente a todos que yo era una estudiante rezagada, lo cual ni siquiera era cierto. Otra vez, organizó una gran fiesta e hizo que no me invitaran, solo para hacerme sentir como una extraña. La gota que colmó el vaso fue la noche del baile de graduación. La encontré con mi novio y ni siquiera se molestó en ocultarlo. Era como si quisiera que yo la viera presumiéndolo frente a mí. Fue tan descarado que prácticamente se jactaba de cómo podía tener lo que quisiera, incluyendo a mi novio. Había tenido suficiente. Se lo conté a mamá con la esperanza de recibir algo de apoyo, o al menos un poco de comprensión, pero ella lo desestimó como si no fuera importante. Así que tomé la decisión de irme. Me mudé a otra ciudad para la universidad y corté lazos con mi familia, comenzando de nuevo. Después de mudarme, terminé la universidad en mi nueva ciudad. Tuve que pedirle dinero a mi familia para cubrir la matrícula y, afortunadamente, aceptaron ayudarme. No fue hasta después que descubrí que en realidad era mi abuela quien estaba pagando la cuenta, no mis padres, pero bueno, al menos alguien se preocupaba lo suficiente como para ayudar. Mientras estaba construyendo mi nueva vida, conocí a alguien increíble. Me enamoré y nos comprometimos. Fue una experiencia hermosa. Me trataba tan bien, y por primera vez, sentí que alguien realmente me valoraba. Decidimos casarnos, y fue todo lo que soñé y más. Llegó el momento de contarle a mi familia. Estaba emocionada y ansiosa por compartir las noticias. Después de todo lo que había pasado, quería que supieran que estaba bien y que era feliz. Cuando le conté a mi familia sobre el compromiso, su reacción fue bastante indiferente. Era como si apenas les interesara, solo uno, está bien, genial. No parecían tener grandes problemas con ello, pero tampoco estaban precisamente entusiasmados. Me conformé con eso, no esperaba que de repente se volvieran súper entusiastas. Entonces comenzó la planificación de la boda. Mi madre sugirió que regresara a casa y celebrara la boda allí. Honestamente, no estaba muy segura de esa idea. Había hecho una vida para mí misma en mi ciudad actual y quería celebrar la ocasión aquí, así que decidí quedarme y planear la boda localmente. Cuando llegó el momento de la planificación real, mis padres estuvieron prácticamente ausentes. No ofrecieron mucha ayuda o ideas. Por otro lado, mi suegra y mi cuñada fueron increíblemente solidarias. Realmente se involucraron y ayudaron con todo, desde encontrar el lugar perfecto hasta coordinar los detalles. Me sentí verdaderamente incluida y apoyada por ellas, lo cual hizo que todo el proceso fuera mucho más agradable. Llegó el momento de enviar las invitaciones, y después de enviarlas, tuve una conversación con mamá. Ella mencionó que había cometido un error en las invitaciones, no incluí el nombre de mi hermana. Antes de que pudiera siquiera explicarlo, ella lo desestimó diciendo que no era gran cosa, porque ya le había informado a mi hermana sobre la boda y que todos estarían allí. Me quedé como, espera un segundo, eso no fue un error. No la incluí intencionalmente. No quería que estuviera en mi boda. Pero mamá simplemente me ignoró, actuando como si estuviera haciendo una pataleta. Me dijo que no fuera tonta y que era un error menor. Cuando le señalé que mi hermana se había acostado con mi ex y que por eso no la quería allí, mamá se enfureció. Argumentó que estaba siendo irrazonable al guardar rencores y que no debía permitir que los viejos resentimientos afectaran las relaciones familiares, insistiendo en que debería aprovechar esta oportunidad para reconstruir nuestro vínculo. No podía creerlo. ¿Realmente reconstruir lazos con alguien que me había traicionado tan gravemente? Sentí que mamá estaba completamente ignorando mis sentimientos y priorizando la unidad familiar por encima de mi bienestar. No estaba dispuesta a soportarlo. Le dije a mamá que nunca había habido una verdadera unidad familiar y que siempre me habían dejado de lado. Dejé en claro que no quería a mi hermana en mi boda, punto. Mamá respondió diciendo que, si no permitía que mi hermana asistiera, nadie de la familia vendría. Eso fue la gota que colmó el vaso. Estaba furiosa y no podía creer que usara eso como amenaza. Ni siquiera me molesté en discutir más. Simplemente terminé la llamada y decidí mantenerme firme en mi decisión de no tenerla en la boda.
Pasé un tiempo enfurecida por todo y luego me di cuenta de algo. Mi familia realmente nunca se había preocupado por mis sentimientos. Si estaban amenazando con no asistir a mi boda solo porque no quería que mi hermana estuviera allí, ¿por qué debería importarme su opinión? Así que decidí tomar una posición. Planeaba invitar a alguien más, alguien con quien mi familia tenía grandes problemas, mi tía. Fue un movimiento un poco rebelde, pero se sentía bien. Si mi familia quería jugar a los juegos, yo invitaría a alguien que realmente sacudiría las cosas y les mostraría que no iba a permitir que dictaran mi día. Permítanme darles un poco de contexto sobre mi tía. Siempre fue la menos favorita de papá y había una tensión continua entre ellos. A pesar de eso, ella siempre fue súper amable y cariñosa conmigo y con mi hermana. Pero luego pasó algo. No estoy completamente segura de qué, pero hubo una gran pelea y terminó mudándose. Con los años, fui descubriendo que papá de alguna manera la había incriminado y había causado problemas entre ella y mi abuela. También hubo problemas en su matrimonio, que, por lo que pude entender, fueron en gran parte culpa de mamá. Nunca supe toda la historia, pero estaba claro que papá le había hecho mucho daño. Con todo esto en mente, decidí contactar a mi tía. Tal vez era momento de reconectar e invitar a alguien a mi vida que realmente se preocupara y que también había sido perjudicada por mi familia. Se sentía como una manera de equilibrar las cosas. Al principio fue un poco complicado contactarla. No respondía a mis intentos, así que decidí tomar las riendas y visitarla en persona. Afortunadamente, no vivía demasiado lejos, aunque me sorprendió descubrir que había estado en la zona todo el tiempo. Cuando llegué a su casa, al principio estaba un poco fría, pero después de explicarle todo, como mi mamá, papá y hermana me habían tratado y como siempre me había sentido descuidada, me invitó a pasar. Nos sentamos a tomar té y empezó a abrirse sobre lo que había pasado entre ella y la familia. Aquí está la historia. Mi tía tenía un novio que no le agradaba a mi abuela. Mamá y papá se tomaron la libertad de llenar la cabeza de mi abuela con mentiras, haciéndola creer que mi tía planeaba escaparse y que no le importaban los sentimientos de mi abuela. Le dijeron a mi tía que mi abuela le había dado un ultimátum, o rompía con su novio o sería desheredada. Mi tía estaba devastada e intentó razonar con mi abuela, pero para entonces, mi abuela ya estaba convencida de que mi tía había elegido al novio por encima de ella. La situación se intensificó rápidamente. Mi abuela sufrió un pequeño susto de salud y tuvo que ser hospitalizada. Papá le dijo a mi tía que mi abuela no quería verla y que la desheredaría, lo cual no era cierto en absoluto. La manipulación de papá continuó cuando afirmó que mi tía había abandonado a mi abuela en su momento de necesidad, haciendo que mi tía se sintiera completamente traicionada y rechazada. Mamá y papá no se detuvieron ahí, continuaron difundiendo rumores, afirmando que mi tía era egoísta y desalmada, y la acusaron de no preocuparse por la reputación de la familia. Incluso llegaron al extremo de decir que mi tía había robado dinero de la cuenta de mi abuela para cubrir los gastos de su novio, lo cual era una completa mentira. Con el tiempo, mi tía se dio cuenta de que mis padres probablemente habían creado gran parte del drama para alejarla de mi abuela. Sin embargo, para entonces, ya no tenía el valor de enfrentarse a mi abuela de nuevo. Después de todo lo que había pasado, nunca volvió a intentar reparar la relación, lo que solo añadió más confusión y dolor. Mamá y papá tenían un talento especial para crear malentendidos y sembrar discordia. Retorcían historias y manipulaban situaciones para hacer que otros parecieran los malos. Incluso llegaron a decirles a los parientes que mi tía había sido la causa de los problemas de salud de mi abuela, pintándola como la villana en un drama familiar en el que nunca quiso estar involucrada. Logré convencer a mi tía de que viniera a mi boda y luego intentara aclarar las cosas con mi abuela. Tomó un poco de persuasión, pero finalmente aceptó asistir. También le conté sobre cómo me había tratado mi hermana y cómo mi familia insistía en que la invitara también, y mi tía accedió a venir, aunque no estaba muy emocionada al respecto. El día de la boda, las cosas empezaron difíciles. Mi hermana llegó con mi mamá y de inmediato comenzaron a hacer comentarios sarcásticos. Mamá le daba toda su atención a mi hermana hasta que vio a mi tía. La expresión de sorpresa y enojo en su rostro no tuvo precio. Mamá se acercó a mí, furiosa, y exigió saber por qué había invitado a mi tía. Le dije que necesitábamos reconstruir los lazos familiares y que era una oportunidad para ser una familia feliz nuevamente. Mamá estaba furiosa y quería armar un escándalo, pero ya había informado a mi cuñada sobre la situación. Ella intervino y ayudó a gestionar las cosas, asegurándose de que pudiéramos proceder con la ceremonia sin problemas a pesar de la tensión. Logramos tener una ceremonia encantadora. Sentía las miradas de desaprobación de mi familia mientras caminaba por el pasillo. La ceremonia fue hermosa, y por una vez, sentí que estaba tomando mis propias decisiones y defendiendo mis derechos.
Después de la ceremonia, llegó el momento de la recepción, y fue entonces cuando las cosas se salieron de control. Mi tía había llevado a mi abuela a una sala aparte para hablar, y mis padres estaban desesperados por entrar y ver qué estaba pasando. Estaban prácticamente golpeando la puerta, desesperados por interferir. Mientras tanto, mi hermana hacía comentarios sarcásticos sobre cómo la boda no estaba a la altura y cómo las decoraciones parecían baratas. Mi cuñada respondió rápida y elegantemente, señalando que todos se lo estaban pasando bien y que el enfoque debería estar en los recién casados en lugar de hacer comentarios mezquinos. Yo estaba agotada y no quería lidiar con ninguno de estos dramas, especialmente con la constante negatividad de mi hermana. Le pedí a mis padres que le dieran espacio a mi tía y a mi abuela para que hablaran en privado, pero en lugar de escuchar, comenzaron a gritarme, acusándome de intentar arruinar su supuesta familia feliz. Dijeron que estaba siendo egoísta y que estaba creando más drama. Mi esposo y mi suegra ya habían tenido suficiente. Intervinieron y amenazaron con expulsar a mis padres si no dejaban de hacer un escándalo. En ese momento, mi papá perdió el control. Me insultó frente a todos, diciendo cosas como que nunca me había querido y que siempre fui la hija problemática. Me llamó una decepción y dijo que siempre había sido difícil de tratar. Sentí que iba a derrumbarme, así que mi esposo dio un paso adelante y llamó a seguridad. Llegaron y escoltaron a mis padres fuera del lugar. Fue un momento difícil, pero agradecí el apoyo de mi esposo. La recepción continuó y, a pesar del caos, logramos salvar lo que quedaba de la noche y disfrutar. Después de que terminó la ceremonia, finalmente tuve un momento para revisar mi teléfono, solo para encontrarlo inundado de mensajes de mi familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que había olvidado completamente a mi hermana. Supuse que se había ido después de que sacaran a mis padres, pero no, ella todavía estaba en la boda. No solo eso, sino que había hecho una transmisión en vivo en redes sociales, llorando y despotricando sobre lo ingrata que era yo por haber echado a nuestros padres de mi propia boda. Al parecer, estaba creando una historia de víctima para sus seguidores, diciendo que yo siempre había sido una pesadilla, que siempre había estado celosa de ella y que nunca aprecié el amor y el apoyo que me dio la familia. Hizo que pareciera que yo era una malcriada egoísta que la maltrataba, siempre tratando de superarla o apartarla. Afirmó que había arruinado la reputación de la familia al invitar a mi tía y que luego tuve el descaro de faltar al respeto a mis padres en el día más importante de mi vida. Su transmisión en vivo estaba llena de drama exagerado, como afirmar que yo siempre había sido un problema, que era difícil de amar y que ella había intentado tanto ser una buena hermana, pero yo la había rechazado. Según ella, era la hija perfecta que llevaba la carga de la familia, mientras que yo era una rebelde, un desastre desagradecido que no entendía el significado de la familia. Los comentarios de la transmisión estaban llenos de gente dándole simpatía, diciendo cosas como, ¿cómo puede hacerte eso tu propia hermana, y te mereces algo mejor, eres demasiado buena para ella? No podía creerlo. Estaba secuestrando mi boda para pintarse a sí misma como la niña de oro. En lugar de disfrutar de mi boda, estaba completamente atrapada en el drama de mi hermana. Era como si no pudiera escapar del caos de mi familia ni siquiera en mi gran día. Necesitaba un respiro, así que llamé a mi abuela, esperando un poco de cordura. Resulta que mi abuela y mi tía habían estado juntas todo el tiempo después de su charla a solas durante la boda. Cuando mi abuela contestó, sonaba en paz. Le pregunté cómo había ido la conversación y me dijo que finalmente ella y mi tía habían hablado, realmente hablado, por primera vez en años. Al parecer, mi tía se sinceró sobre todo lo que había sucedido todos esos años atrás. Mi tía le contó a mi abuela cómo mamá y papá manipularon toda la situación con su novio y le explicaron cómo intentó contarle la verdad a mi abuela, pero para entonces, mamá y papá ya le habían llenado la cabeza con mentiras, como que mi tía iba a huir y abandonar a la familia. Incluso le dijeron a mi abuela que a mi tía no le importaba lo que ella pensara y que se escaparía de todas formas. Mi tía estaba destrozada cuando mi abuela le dio ese ultimátum, terminar con su novio o ser desheredada. Mi abuela se sorprendió al escuchar todo esto porque pensaba que mi tía simplemente había decidido irse. Pero mi tía le explicó que, después de que mi abuela tuvo aquel pequeño susto de salud y terminó en el hospital, mi papá no la dejó visitarla. Le dijo que mi abuela no quería verla y que había decidido cortarla de la familia. Mi tía, por supuesto, le creyó y no quería causar más problemas, así que se fue frustrada. Papá se aseguró de que mi abuela pensara que a mi tía no le importaba, mientras que mi tía pensaba que mi abuela la había desheredado. Un desastre total. Empezaron a unir las piezas justo en mi boda. Mi abuela incluso dijo que, a lo largo de los años, se había sentido herida y confundida por cómo yo simplemente había desaparecido. Siempre se preguntaba por qué nunca me acercaba a ella, especialmente después de algunos problemas de salud.
Mi tía le explicó que intentó, pero cada vez mis padres la bloqueaban. Una vez, mi tía le envió flores a mi abuela después de una cirugía, pero mamá le dijo a mi abuela que eran de un amigo de la familia. Hubo llamadas que mi tía hizo y que nunca llegaron a mi abuela porque mamá las manejaba. Incluso hubo un cumpleaños en el que mi tía envió una tarjeta, y mamá convenientemente se olvidó de entregársela. Mi abuela se disculpó, diciendo que lamentaba no haber cuestionado las cosas antes, y luego admitió que había estado demasiado enojada y asustada para buscar la verdad. Después de todo esto, lloraron, se abrazaron, y, de repente, años de tensión desaparecieron. Así que, mientras yo lidiaba con el colapso de mi hermana y los arrebatos de mis padres, al menos mi abuela y mi tía lograron hacer las paces. Si algo bueno salió de esta boda, fue eso. He decidido demandar a mi hermana por difamación, porque estoy harta de esta familia. Mi tía y mi abuela me están apoyando, y mi tía dijo que también quiere demandar a mis padres por manipulación y acoso mental. Ahora mis padres me están culpando, diciendo que yo causé todos estos problemas, ya sea por no ceder a sus demandas e invitar a mi tía, o por defenderme. Necesito opiniones. Actualización 1. Hola. Ha pasado una semana desde la boda, y las cosas han sido interesantes, por decirlo menos. He estado leyendo sus comentarios y gracias por el apoyo. Ahora, para aquellos que me llaman estúpida y dicen que me lo merezco por soportar a mi familia tanto tiempo y no debería haberlos invitado, chicos, sean realistas. Estamos hablando de mi familia, por supuesto que los amo. Ahora tengo otras opiniones, pero en ese momento, nunca imaginé que llegarían tan bajo. En fin, aquí está la actualización. Mi suegra está un poco molesta por todo el drama, lo cual entiendo perfectamente. Quiero decir, ¿quién quiere lidiar con estas tonterías justo después de una boda? Pero, honestamente, ha sido maravillosa en general, solo un poco irritada por cómo se desarrollaron las cosas. En el lado positivo, mi esposo y mi cuñada me apoyan completamente. Han sido increíbles durante todo esto, lo cual hace que lidiar con mi familia sea un poco más soportable. Ah, y en realidad he demandado a mi hermana por el video que publicó. Sí, la estoy llevando a los tribunales por difamación. Según mi abogado, tengo un caso sólido. Dice que al difundir todas esas mentiras sobre mí, ha dañado mi reputación y que eso podría tener serias consecuencias legales para ella. Estamos hablando de posibles daños por angustia emocional e incluso pérdida de reputación. Aparentemente, podría terminar pagando una multa considerable o incluso verse obligada a retractarse públicamente de sus declaraciones. Honestamente, se lo merece. Pero eso no es todo. Mi tía decidió que tampoco iba a dejar a mis padres sin castigo. Los está demandando por manipulación y acoso mental. El abogado cree que ella también tiene un buen caso, especialmente con todas las pruebas de cómo manipularon su vida, impidiéndole ver a mi abuela, difundiendo mentiras y básicamente haciéndola dudar de su propia realidad durante años. Si las cosas salen como esperamos, mis padres podrían enfrentarse a serias repercusiones legales, como daños compensatorios por todo el sufrimiento emocional que le causaron. Desde que se presentaron las demandas, mis padres han estado en modo pánico total. Al principio, intentaron arreglar las cosas llamando y enviando mensajes de texto, diciendo lo mucho que lo sentían y que deberíamos retirar las demandas por el bien de la familia. Cuando eso no funcionó, explotaron de rabia, culpándome de todo. Dijeron que estaba destruyendo la familia, que solo estaba siendo vengativa y que todo lo que querían era mantener unida a la familia. Mi papá incluso me acusó de ser ingrata y rencorosa, diciendo que los estaba castigando por intentar hacer lo correcto. Pero, sinceramente, ya estoy cansada de sus chantajes emocionales. Actualización 2. Así que, Reddit, finalmente tuvimos nuestro día en la corte y, honestamente, no podría haber pedido un mejor resultado. Primero, mi hermana. Llegó con esa actitud de pobre de mí, como si fuera la víctima en todo esto. Era casi ridículo. En la corte, mi abogado presentó todas las pruebas, incluyendo las publicaciones en redes sociales donde ella se puso en vivo, llorando y difundiendo mentiras sobre mí, echando a mis padres, tratándola mal y siendo una persona horrible y egoísta. El juez no parecía impresionado por su actuación. Mi hermana intentó hacerlo pasar como un malentendido, pero el video hablaba por sí mismo, fue muy clara con sus intenciones de humillarme públicamente. Al final, el tribunal falló a mi favor. El juez dijo que sus acciones fueron deliberadas y malintencionadas, y me otorgaron una compensación por angustia emocional. No fue una cantidad enorme, pero fue suficiente para dejar un mensaje. También se le ordenó que se retractara públicamente de sus declaraciones y publicara una disculpa en todas sus plataformas de redes sociales, lo cual es probablemente la mejor parte,
porque todos sabemos cuánto le importa su imagen en línea. Verla obligada a admitir que estaba equivocada, simplemente perfecto. Ahora, sobre mis padres. El caso de mi tía fue mucho más complicado, pero lo logró en la corte. Tenía mensajes de texto, correos electrónicos antiguos e incluso algunas cartas que mostraban hasta qué punto mamá y papá la habían manipulado a lo largo de los años. Fue increíble ver toda la evidencia. Había mensajes donde mi papá le decía a mi abuela que mi tía no se preocupaba por ella, y otro donde mamá había fingido ser mi abuela, diciéndole a mi tía que se mantuviera alejada. El abogado revisó todo y quedó bastante claro que mis padres habían pasado años jugando con su mente. El tribunal también falló a favor de mi tía. Mis padres fueron declarados culpables de acoso emocional y mental. Tienen que pagarle una suma significativa en daños compensatorios, lo cual, seamos honestos, es más dinero del que jamás gastaron en mí. Además, se les impuso una orden de restricción, por lo que no pueden contactar con ella ni acercarse a ella nunca más. Sinceramente, creo que ella está más aliviada que nada. Finalmente está libre de su control y es como si se le hubiera quitado un gran peso de encima. Mis padres intentaron actuar como si fueran las víctimas todo el tiempo, alegando que solo querían proteger a la familia, pero el tribunal no se lo creyó. En un momento, mi papá incluso gritó en la sala de audiencia sobre cómo mi tía y yo éramos ingratas, cómo él se sacrificó por la familia y cómo yo había sido un problema toda mi vida. El juez lo calló bastante rápido. Honestamente, fue bastante satisfactorio verlo. Así que aquí estamos ahora. Mi hermana está oficialmente avergonzada en redes sociales. Mi tía ha encontrado su paz y mis padres finalmente han sido responsables de su comportamiento. Actualización 3. Bueno, la montaña rusa sigue en marcha, pero esta vez las cosas están mejorando. Así que aquí están las últimas noticias. Mi abuela ha decidido oficialmente sacar a mamá y papá de su propiedad y herencia. Sí, leyeron bien. Está harta de sus manipulaciones y está nombrando a mi tía y a mí como herederas de todo. Honestamente, me sorprendió cuando me lo dijo, pero ella dijo que era la única forma en que realmente podía avanzar y sentir paz. Supongo que después de ver cuánto daño le hicieron a mi tía, se dio cuenta de que no merecían nada. Intenté decirle que no era necesario, pero mi abuela fue firme. Ustedes dos se merecen esto después de todo, dijo. Por supuesto, mis padres no lo están tomando bien. Han estado tratando de causar problemas, pero esta vez están yendo a través de mi suegra. Sí, han estado llamándola y enviándole mensajes de texto, tratando de pintarme como la villana y que se ponga de su lado. Pero déjenme decirles, mi suegra no es tonta. Los cortó de inmediato y hasta me envió sus patéticos mensajes. Honestamente, es un poco vergonzoso lo desesperados que se han vuelto. Después de ver cómo manejé todo, decidí seguir sus pasos y conseguir una orden de restricción contra mi familia. Fue la mejor decisión para mí, no quiero que sigan con sus payasadas, especialmente ahora que están tratando de involucrar a la familia de mi esposo. La orden de restricción me da tranquilidad, sabiendo que no pueden seguir acosándome ni a mí ni a nadie en mi vida. Fuera de todo eso, las cosas realmente están yendo muy bien. Las cosas con mi esposo están geniales, solo estamos tratando de acostumbrarnos a la vida de casados sin todo el caos innecesario. Honestamente, desearía que todo este drama nunca hubiera ocurrido, pero de alguna manera extraña, parece que las cosas están mejor ahora. Es como si toda la energía tóxica finalmente se hubiera despejado de mi vida. Mi abuela y mi tía incluso han empezado a vivir juntas y parecen mucho más felices ahora. Es realmente lindo verlas en paz después de todo. La vida se siente más fácil, más tranquila. Tal vez así es como se supone que debe ser. Así que sí, supongo que este es el final. Gracias por todos los comentarios, necesitaba esa motivación.